¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos con la licenciada Brenda Ivonne Cepeda Alcaraz y es candidata a jueza de primera instancia en el presente proceso electoral aquí en el estado de Colima. Ivonne, muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Bien, amigos, iniciamos, Ivonne, antes de entrar en materia, antes de hablar de temas de campaña, de temas de tus propuestas y demás. Para la gente que no te conoce, ¿quién es Ivonne? Bueno, yo soy la mayor de tres hijas. Mis papás fueron papás jóvenes. Cuando yo nací, mi mamá tenía 20 años, mi papá 19. Entonces, Jóvenes, sí, muy jóvenes. sí, fueron papás muy jóvenes y abuelos jóvenes también. Me gusta mucho, bueno, siempre me ha gustado ser lo más independiente posible. Desde muy joven, como desde los 16 años, empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue en una florería muy emblemática de aquí de Colima. De ahí surgió mi gusto por las flores. Trabajé en la marina, en temporadas de barata, navideñas. Gol ahí a la Marina. Sí, fines de semana. La verdad es que me gusta mucho trabajar, me gusta el emprendimiento. En una época o en una etapa de mi vida universitaria también me gustó mucho escribir. Escribía poemas, me publicaron en Diario de Colima, en Ágora, no sé si todavía está esa sección, se publicaba los domingos, hasta me pagaron como dos veces. Ah, mira. O sea que lo hacías Sí, muy bien para lo que te hayan pagado. pues no sé, yo creo que sí, pero me publicaron varias cosas y a mí me gustaba mucho, incluso como a mitad de la licenciatura pensé en salirme de la carrera de Derecho y estudiar literatura, porque me gustaba mucho escribir y me gustaba mucho la lectura. Al final, esta opción la descarté, continué con la licenciatura en Muy Derecho bien. y me gusta hacer ejercicio, me gusta cuidarme, me gusta cocinar, quiero vivir muchos años, quiero conocer a mis nietos y quiero vivir bien esos años. Muy bien. Iván, ¿cómo te nace esta idea, esta inquietud o gusto, llamémosle, por estudiar Derecho, por ser abogada? Bueno, tengo que ser sincera porque mi primera opción de estudiar cuando en la prepa tenía que elegir una carrera no fue derecho. Yo quería estudiar comercio exterior en Manzanillo. Por cuestiones familiares no me fui a estudiar a Manzanillo. En aquella época solamente allá se ofertaba esta carrera y entonces decidí derecho, que era mi segunda opción. Al inicio, antes de que empezara el curso propedéutico, me sentía un poco triste porque yo quería irme a estudiar comercio exterior, pero en las primeras clases del curso propedéutico me di cuenta de lo equivocada que estaba y que yo tenía que estudiar la licenciatura en Derecho. Fue así como, pues, reafirmé esa inquietud que en un primer momento no fue la primera opción, pero después sí fue la mejor. Muy bien. Ivonne, bueno, ¿cómo quieres que te diga? ¿Brenda o Ivonne? ¿Cómo te conocen más? Más como Ivonne. Como Ivonne. Sí. Ok, entonces vamos bien. Aunque en la boleta voy a estar como Brenda Ivonne Cepeda Brenda Alcaraz. Ivonne Cepeda, completo. Brenda Ivonne Cepeda Sí, Alcaraz. claro. Ok, perfecto. Ivonne, una vez que te decidiste por ser abogada, eh, ¿cuáles fueron tus primeros pasos ya como abogada? ¿Qué nos puedes platicar de tu trayectoria ya profesional y obviamente tu formación académica más allá de la licenciatura? Bueno, primero yo inicié como meritoria desde los primeros semestres, como desde los 18, 19 años más o menos, empecé a ir al entonces Supremo Tribunal. Estuve acudiendo a distintos juzgados, un tiempo estuve con un defensor público, me decía que leyera las sentencias y que le ayudara a hacer agravios. Y un proyectista que estaba ahí en ese tiempo a un lado de donde estaba el licenciado Cabellos, que en paz descanse, un día leyó lo que estaba haciendo y me dijo, ay, tienes buena argumentación jurídica. Y me preguntó si había tenido alguna clase. Le dije que no, porque para ese tiempo estaba como en tercer semestre, yo creo. No, le dije, pero me gusta mucho
del derecho y era en materia penal, porque Ok, casi siempre estaba enfocada en materia penal. Y así transcurrió toda mi vida estudiantil. Mi primer trabajo lo tuve a los, bueno, casi cuando recién salí de la escuela, trabajé para Casa Ruiz llevando cobranza. Al poco tiempo en el tribunal me dieron mi primer nombramiento en el 2003 y desde entonces mi vida profesional la he realizado en Poder Judicial. Fui secretaria de acuerdos en juzgado mixto, civil y mercantil en Manzanillo, fui notificadora, secretaria de acuerdos mucho tiempo en materia penal, toma de acta y desde el 2016 jueza en sistema penal acusatorio muy bien, hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. Muy bien. ¿Dónde estudiaste la licenciatura en Derecho? En la Universidad de En la Universidad Colima, de Colima. sí. Ah, muy bien. Bien. Licenciada, ya que escuchamos un poquito de tu trayectoria que nos acabas de comentar, el día de hoy estás contendiendo nuevamente para ser jueza de primera instancia en materia penal. Obviamente aquí hay muchas personas que nos están viendo y que seguramente van a ver posteriormente el podcast, la entrevista Ajá. contigo, que no son abogados, ¿verdad? Y yo creo que sería una buena oportunidad para que tú les explicaras a grandes rasgos en qué consiste la labor de un juez, qué es lo que hace un juez. Bueno, un juez de manera genérica resuelve los asuntos que le son sometidos a su consideración de acuerdo a su competencia. Yo, que soy jueza penal, veo todo lo relacionado con delitos en materia penal del fuero común, soy jueza estatal y para los asuntos o delitos en los que tenemos jurisdicción concurrente como narcomenudeo, bueno, pues también vemos estos delitos. Esencialmente decidimos si ya en juicio la persona acusada de cometer el hecho por el cual se llevó a cabo la investigación, pues es culpable o inocente y esto lo hacemos con base a las pruebas que se hayan desahogado, velamos por los derechos de las personas que intervienen en los asuntos, tanto de la persona víctima o ofendida como de la persona imputada. En las ocasiones que se requiera y que el código lo dispone, pues también intervenimos en la investigación mediante controles judiciales. Muy bien. Licenciada, estamos el día de hoy inmersos en una nueva dinámica que es pues propiamente esta elección que es inédita en nuestro país. Sí. En el estado de Colima pues no es la excepción. Eh, y hoy en día que estás, pues prácticamente estamos hablando de en campaña. Uh-huh. ¿Cuáles vendrían a ser tus principales propuestas de campaña que la ciudadanía pudiera conocer y que en su caso tú las vas a llevar a cabo o pretendes llevarlas a cabo? Bueno, una de ellas, más que una promesa de campaña, es una propuesta de continuidad, porque esto que te voy a mencionar, yo lo vengo haciendo desde el 2016, desde que estoy en funciones como jueza, y es asegurarme que las personas accedan a la justicia de manera pronta. Y la manera en que lo hago esencialmente es evitando formulismos innecesarios. Bueno, es una de las maneras. Y mira, me explico. El Código Nacional contempla una serie de audiencias que señala deben de dársele el carácter de urgentes y las debemos atender dentro de las 6, 24, 48 horas en que se soliciten. Y hay otras audiencias que, aunque el código no nos diga que son urgentes, yo les doy ese tratamiento para asegurarme de garantizar estos derechos que te menciono. Una de ellas es la de medidas de protección, que es cuando el Ministerio Público le otorga una o varias medidas de protección a la víctima u ofendido para garantizar su seguridad. Entonces, con esta medida que tomo de darle tratamiento a la audiencia como urgente, no únicamente garantizo el derecho de acceso a la justicia de manera pronta, sino también cumplo con mi deber de garantizar la seguridad de las víctimas. También cuando piden una audiencia en la que se anuncia algún planteamiento que yo veo pudiera derivar en la libertad de la persona detenida. Entonces también la audiencia se programa el mismo día que se pide o al día siguiente y con ello a la vez también tutelo el derecho a la libertad. Esta, te repito, más que una
promesa de campaña es una propuesta de continuidad, de poder realizar esta tutela de derechos. Muy bien, excelente. Licenciada, me gustaría hacerte una serie de preguntas que están un poquito fuera ya del tema de la campaña, del tema de la elección, pero que considero hoy en día, por la dinámica que tenemos, son bastante importantes y que a lo mejor a la sociedad le parecerán interesantes también. ¿Cuál consideras que es el papel que hoy en día juegan las redes sociales, el Internet, las redes sociales, en este ámbito de los abogados, del derecho, del acceso propiamente a Ujú. la justicia de la ciudadanía? Bueno, es un papel sin duda importante porque se ha perdido la costumbre de la lectura en papel, entonces mucha gente acude a las redes sociales, entonces es un medio de difusión importantísimo, sobre todo para las generaciones más jóvenes y he visto que hay información de todo tipo, jurídica, médica, no sé, de lo, medicina, de ejercicio, de lo que quieras. Entonces, en el aspecto jurídico en concreto, creo que sí tiene un papel fundamental. Sin embargo, es importante cuidar los contenidos, que la información que se lleve a las personas pues sea la adecuada y que cumpla con su función de informar lejos de desinformar. Muy bien. El siguiente punto, a manera de experiencia, de anécdota que nos pudieras contar en tu profesión ya propiamente, a lo mejor algo que consideres como una lección de vida. Bueno, en el aspecto profesional, a mí me gusta mucho la perspectiva de género, me apasiona ese tema. Y cuando empecé a estudiarlo tenía muchas dudas y también un poco de miedo de aplicar esa herramienta porque a veces no es fácil aplicarla. Y hubo un asunto que conocí de una chica que fue, al parecer, violentada por un familiar cercano. La chica y su mamá posteriormente acuden al juzgado a otorgar el perdón y la ley en un sentido literal nos dice que cuando esto ocurre, pues el asunto se da por terminado. Pero yo, aplicando esta herramienta, consideré que no podíamos aplicar la norma de esta manera porque estaría poniendo en riesgo a esta chica, era una adolescente. Y bueno, analicé el contexto en el que se dijo ocurrió el hecho, ocurrió en un contexto familiar, tenía dependencia económica con el posible agresor, la minoría de edad, situaciones, bueno, otras más que no puedo mencionar, pero que claramente, a mi parecer, de aplicarse la norma en ese sentido, pues lejos de ayudarla, podría perjudicársela. Entonces, hice esa interpretación en el sentido que te estoy mencionando. Si no me equivoco, la defensa apeló porque tenía derecho a hacerlo y en segunda instancia se resolvió que la decisión que tomé fue correcta de acuerdo al interés superior del adolescente y atendiendo también a la obligación de juzgar con perspectiva de género. Entonces, esta resolución me hace sentir muy contenta y orgullosa del trabajo que estoy haciendo y de saber que con mi trabajo estoy ayudando a proteger a personas que están en condiciones que podrían ponerlas en riesgo. Muy bien. Esto que acabas de mencionar creo que tal vez nos lleva un poquito o nos da un poquito de respuesta de la siguiente y última pregunta. ¿Qué es para la licenciada Brenda Ivonne la justicia? ¿Cómo la podemos definir? Digo, más allá de que todos tenemos alguna definición ahí como abogados, Sí, pero ¿cómo nos podrías explicar desde tu perspectiva la justicia? bueno, desde mi óptica es armonizar la ley con los derechos de las personas, haciendo las interpretaciones que sean necesarias para cada caso en concreto y perdiendo el miedo de aplicar las herramientas que tengan que aplicarse como la perspectiva de género, de infancia, de adolescencia. No es fácil porque a veces las soluciones no son tan evidentes, pero hay que perder el miedo a no aplicar la ley en un sentido literal, porque eso es fácil. O sea, leo un artículo, me dice esto, lo aplico tal cual, eso está fácil. Pero interpretar la ley y
garantizar los derechos y armonizar además los derechos que por una parte asegures o protejas o mejor dicho, garantices la seguridad de una persona que pudiera estar en desventaja frente a la otra, pero que a la vez esta otra persona pues no se vulneren sus derechos. Siento que eso es el punto fino Punto de la fino. justicia. Muy bien. Licenciada Brenda Ivonne, antes de despedirnos, quisiéramos hacerte una invitación y comprometerte un poquito aquí con nosotros. Mira, tengo aquí en mis manos Ajá. un escrito, es una carta compromiso en la que, si estás de acuerdo, eh, la firmas y te comprometes a regresar con nosotros aquí al programa, ya como jueza electa nuevamente, obviamente bajo otra perspectiva, porque aquí pues estamos en un periodo de campaña, Sí, son otros claro. tiempos, hay ciertas limitaciones, ¿sí? Pero nos gustaría saber tu opinión, si estás de acuerdo en firmarlo. Y bueno, pues adelante, y aquí te esperaríamos más adelante. ¿Cómo ves? ¿Lo firmas? Me parece bien porque aparte lo digo rápido, una de mis propuestas en perspectiva de género es difundir derechos de las personas que pudieran estar en grupos desprotegidos, informarles sobre estos derechos y los mecanismos que la ley contempla para protegerlos. Entonces, creo que sería un buen foro Un buen para espacio. hacer esa labor. Está abierto a tus órdenes, al igual que Gracias. a todos los candidatos que nos ven Ay, y que muchas gracias. próximamente se pues, A ver. pasó. Muy bien. Licenciada, pues muchas gracias por haber estado con No, al nosotros el día de contrario, hoy. gracias a ustedes. Estuvo con nosotros la licenciada Brenda Ivonne Cepeda Alcaraz. Ella es candidata a jueza de primera instancia en este proceso electoral extraordinario 2025. Muchas gracias, amigos. Hasta pronto. Gracias.